27 de noviembre, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Feliz tarde. Feliz tarde, Célida, y feliz tarde a todos ustedes que ya están en nuestra sintonía a través de nuestras plataformas en redes sociales. Usted nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Así le damos inicio también a esta jornada de noticias. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. La vacuna contra el COVID-19 será aplicada a los salvadoreños a partir del primer trimestre de 2021. Le contamos cuáles serán los primeros 4 grupos en ser inmunizados. Las 262 alcaldías del país continúan sin recibir el FODES. El presidente Nayib Bukele calificó de ilegal la asignación de los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa. Hoy ediles denunciaron al Ejecutivo de estar en un juego político. Candidatos no partidarios denunciaron irregularidades del Tribunal Supremo Electoral en el proceso de inscripción para las elecciones de 2021. Ya le contamos. Hoy es Viernes Negro, fecha en la que cientos de personas aprovechan las ofertas para iniciar las compras de la temporada de fin de año. La Defensoría del Consumidor encontró incremento de precios en algunos comercios. En el ámbito internacional, Estados Unidos continúa siendo el país con mayor número de casos de COVID-19. Solo en el Día de Acción de Gracias se reportaron 110,000 nuevos contagios y 1,200 personas fallecidas. Bueno, iniciamos esta jornada informativa saludando a nuestros equipos que ya se encuentran listos para informar de los hechos de las últimas horas. Tenemos en pantalla al periodista Enrique López. Él se encuentra en San Salvador y nos va a comentar acerca de las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre la compra de la vacuna contra el COVID-19. Y en otros temas, desde ya le adelantamos que hay algunas denuncias que han hecho los candidatos no partidarios, y es por eso que nos estaremos enlazando más adelante también con la periodista Carla Goches, que nos tendrá más información al respecto. Para ti que eres empleado de gobierno, en BAC Credomatic te damos todo el crédito con la cuota más baja. Presenta. El crédito que necesitas con la cuota más baja para empleados de gobierno. Solicita el tuyo a domicilio enviando la palabra préstamo al 7170 4222. BAC Credomatic. Queremos saludar también a Zuli Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros. Ella, por supuesto, más adelante nos va a comentar acerca de todo lo que ha ocurrido con respecto a Diego Armando Maradona. ¿Qué tal, Zuli? Feliz tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, compañeras, feliz tarde para todos ustedes también, y también para usted, amigo televidente. Qué placer estar cerrando esta semana. Saben, hay mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Vamos a hablar primero, recordemos que se viene un fin de semana cargado de mucho fútbol, tanto nacional como internacional, y pues bien, más adelante le vamos a estar dando todos los detalles sobre lo que se viene para este fin de semana, tanto en fútbol nacional con la fecha número 3 de la fase 2 del torneo de apertura 2020, además también de lo que se viene en Premier League, y vamos a hablar de la selección de El Salvador, pero todo esto más adelante, compañeras. Perfecto, Zuli, nos quedamos atentas con esa información, pero vamos a iniciar estableciendo un enlace con el periodista Enrique López, que nos tiene los detalles sobre las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví, acerca de quiénes serán los grupos poblacionales prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Adelante, Quique, te escuchamos. Así es, compañero, buenas tardes. Efectivamente, y es que también el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió a los señalamientos que los parlamentarios realizaban criticando la efectividad de esta vacuna, pero todos los detalles se los presento en la siguiente nota. Luego del anuncio del Ejecutivo sobre la adquisición de las primeras dosis de vacunas para combatir la pandemia del COVID-19, algunos diputados de la Asamblea Legislativa dicen tener dudas sobre la efectividad. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, sostiene que el gobierno está priorizando la salud de los salvadoreños y se hará lo necesario para obtener los tratamientos en tiempo oportuno y respaldados por entes internacionales. Generar una opinión
ante una situación que no se está analizando en el país, sino que se está analizando a nivel mundial por organismos internacionales responsables, como es el caso de países como Estados Unidos, como Japón, como el Reino Unido, y por entes o precisamente organismos que dan ese aval, como es la FDA y la EMA, me parece que es pues oponerse al bienestar y a la salud de la población salvadoreña. El titular de Salud adelantó que para la aplicación de la vacuna del laboratorio AstraZeneca serán 4 grupos poblacionales. El primero de ellos será el personal de primera línea, personas mayores de 50 años, pacientes con enfermedades crónicas y los adultos jóvenes. Y con lo cual vamos a garantizar 3 cosas fundamentales: que esto sea universal, que sea gratuito, y esto va a ser voluntario, dándole una atención directa a la salud de la población salvadoreña e integrándola precisamente en el momento oportuno, en el cual, si bien es cierto, tenemos cerca de 38.000 casos confirmados, pues nuestro grupo poblacional son un poco más de 7 millones de salvadoreños. Además, el funcionario enfatizó que la población salvadoreña puede tener la seguridad sobre la efectividad de esta vacuna. Es de recordar que son 2.5 millones de dosis las que vendrán a El Salvador y serán aplicadas durante el primer trimestre del año 2021, y esta será distribuida por el Ministerio de Salud en coordinación con la Fuerza Armada. Compañeros, este es mi informe. Regreso a la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Gracias, Enrique. Muy pendiente de lo que digan las autoridades del Ministerio de Salud, y por eso que también queremos compartirle por acá cuáles son las estadísticas de COVID-19 que han indicado las autoridades en las últimas 24 horas. Se reportan 177 nuevos casos, 144 personas recuperadas, que es la buena noticia, pero únicamente los casos nuevos están superando a esta cifra de personas recuperadas, así que ojo al dato. Y también tenemos 4 personas fallecidas, haciendo un total en el global de 38.405 casos confirmados, personas fallecidas 1.102 y casos recuperados 35.078. El Ministerio de Educación hizo entrega de un kit agrícola a estudiantes del departamento de Morazán. Para conocer más detalles nos enlazamos con la periodista Brenda Prudencio. Adelante con el informe. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. En efecto, les comento que el Ministerio de Educación realizó la entrega de 2.116 kits agrícolas a estudiantes de los diferentes centros educativos del departamento de Morazán, que forman parte del proyecto Cultivando Huerto Escolar y Competencias Educativas, que posteriormente se ha convertido en huerto casero a raíz de la pandemia. Escuchemos. Es decir, con un grupo de estudiantes de cada centro escolar que lo va a realizar en su centro escolar, pero que lo lleva a su casa, a su hogar, para que trabaje en familia con sus papás, ¿verdad? Y también hay docentes beneficiados en los cuales ellos también, que forman parte de este grupo, están apoyando técnicamente a los estudiantes junto al técnico de la implementadora Educo, que ha fortalecido este proceso. ¿A cuántos estudiantes se van a ver beneficiados? Vamos a tener un promedio de 2.116 estudiantes en el departamento con este beneficio de los kits agrícolas. Se seleccionaron a 30 estudiantes de los 69 centros educativos que resultaron beneficiados con esta entrega. Hasta aquí con la información, y de esta manera regreso la señal hasta los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes para usted. Vamos a cambiar de información y les comentamos que la Defensoría del Consumidor ya presentó los resultados del sondeo de precios en el último trimestre, reportando que los enseres del hogar y electrodomésticos mantienen un comportamiento estable. De septiembre a noviembre se realizó un monitoreo de precios en los 2.000 bienes, determinando un incremento en al menos 35 productos entre muebles y aparatos electrónicos. Nos encontramos realizando nuestro plan de defensoría precisamente para atender esta temporada del Viernes Negro. Sabemos que hay un porcentaje importante de la población que espera esta fecha para realizar sus compras. Es por ello que le estamos prestando especial atención al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor relacionadas a promociones, ofertas y garantías.
Es por ello que nuestro despliegue de nuestros inspectores están en los principales centros comerciales a nivel nacional realizando verificaciones y también pues poniendo a disposición una serie de información que es importante que los consumidores les presten atención. Por ejemplo, tenemos la realización en el último trimestre de una serie de sondeos, 7 sondeos de precio con más de 2.000 productos que pueden ser consultados en nuestro sistema Compara que se encuentra en nuestro sitio web. Y diversas organizaciones que componen la red Rescatemos el Lempa se concentraron en el Redondel Constitución para exigir la prohibición en el uso de plástico. Los manifestantes realizaron una representación de los problemas que los seres humanos ocasionan al medio ambiente. Asimismo, reiteraron que es responsabilidad de cada municipio de emitir y decretar ordenanzas municipales que regulen esta situación. El rescate de la cuenca del Lempa es nuestra principal misión. La cuenca del Lempa está sumamente degradada y una de las causantes de esta degradación y contaminación son los plásticos de un solo uso. El día de ahora entonces estamos motivando a la población, uno, a informarse sobre la problemática que existe de los plásticos en general, en la crisis que nos encontramos a nivel mundial, a que cuestionen sus hábitos de consumo, sobre todo ahora que es Viernes Negro, que cuestionen sus hábitos de consumo sobre qué productos compran y qué productos verdaderamente necesitan y qué productos pueden sustituir por algunos que sean más amigables con el ambiente y que no vengan empaquetados necesariamente en plástico. De información y les comentamos que las condiciones del tiempo para las próximas horas desde el Ministerio de Medio Ambiente las vamos a obtener con el meteorólogo de turno David Pichinte. Adelante, buenas tardes. Como podemos apreciar en esta imagen de satélite, en la zona del Caribe tenemos una amplia zona de aire más seco que en los próximos días estará acercándose a Centroamérica, reduciendo las precipitaciones a partir de mañana. Sin embargo, hoy todavía se mantendrán, ya que tenemos apoyos en sistemas altos en la troposfera que incluso provocaron que durante la noche y madrugada se desplazara una celda cerca de la costa, generando precipitaciones en algunos puntos de El Salvador. Para hoy, aparte de ese apoyo que estamos viendo ahí, tenemos el ingreso de humedad que viene con el flujo del este, la zona de convergencia bastante al sur y un frente bastante al norte que no nos estará afectando hoy. La nubosidad empezaríamos a verla al norte de El Salvador y esta se empezaría a desplazar hacia zonas al sur, teniendo nubosidad en la zona central en la noche y en la madrugada es posible algún desarrollo también cercano en la zona de costa que podría extenderse hacia la madrugada, generando chubascos y tormentas moderados que podrían generar lluvia, como vemos distribuido en este mapa, sobre todo en puntos de la zona central y en algunos puntos de la zona costera, incluso algunos al sur de Usulután, San Vicente y La Paz. En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán bastante cálidas, esperamos iluminación del sol casi todo el día y las temperaturas serán entre 29 y 30 grados centígrados. En la madrugada probablemente haya una disminución con temperaturas entre 19 y 22 grados Celsius, manteniendo un ambiente entre agradable y templado. Por compartirnos la información, es lo que podemos esperar para las próximas horas y también durante el fin de semana en cuanto a condiciones del tiempo. Así es, mientras tanto queremos contarles también lo más destacado en los deportes. Y por eso vamos a hablar a continuación de cómo se le ha seguido dando honor a Diego Armando Maradona. Y saben, con Lionel Messi a la cabeza, el plantel del Barcelona realizó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. Al capitán de la selección argentina se le vio muy conmovido. Ronald Koeman organizó la formación de un círculo cerca del centro del campo de juego en el que se llevó a cabo esta conmemoración. Luego Leo y el resto de sus compañeros le dedicaron un cálido aplauso. Vale la pena recordar que Messi fue dirigido por Maradona en la selección argentina entre el año 2008 y 2010, tiempo en el que compartieron el Mundial de Sudáfrica. Cabe destacar que ayer mismo, después de velarse por 6 horas aproximadamente, el cuerpo de Maradona fue enterrado en el mismo lugar donde están sus padres. Sin duda alguna van a ser muchos los homenajes este fin de semana, por cierto, de todos los equipos que se van a tener actividad en el fútbol, porque no se puede dejar pasar sin duda
el hacer el gran homenaje al gran Maradona que falleció, recordemos, hace un par de días atrás. Nosotros vamos a seguir hablando acerca de los deportes, pero más adelante vamos a tener todo lo que se nos viene este fin de semana, tanto en fútbol nacional como en fútbol internacional. Nos vamos a un corte, ya venimos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los aspirantes a candidatos no partidarios continúan denunciando arbitrariedades en el proceso de inscripción para participar en la contienda del 28 de febrero. Carla Goches nos comparte la información al respecto. Carla, te escuchamos. Feliz tarde. Buenas tardes, así es, aspirantes a las candidaturas no partidarias llegaron hasta las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para denunciar supuestas irregularidades en el proceso de inscripción para participar en los comicios de 2021. Ellos aseguran que se les ha anulado una gran cantidad de firmas en sus libros. Escuchemos. Vamos a venir a denunciar los atropellos que hemos tenido como candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido que nos han estado dando resoluciones extemporáneas, posteriores a la fecha límite de la inscripción, en donde no detallan absolutamente nada, nos mencionan que hay firmas respaldantes de ciudadanos fallecidos, de ciudadanos que pertenecen a otros partidos políticos y no tenemos ningún detalle al respecto. Bueno, yo me he hecho presente en representación de San Miguel este día a entregar un escrito porque realmente pues el Tribunal Supremo Electoral aquí ha imperado un silencio administrativo bien obvio. He presentado escritos anteriores y tampoco han sido respondidos por el Tribunal Supremo Electoral. No me han dado respuesta, llamo todos los días y pues en mi caso ni siquiera se han contado las firmas. El diputado no partidario Leonardo Bonilla asegura que el tribunal vulneró los plazos desde el inicio. Y a partir de la entrega de los libros con las firmas, el Tribunal Supremo Electoral por un periodo de más de 2 meses y medio no revisó esos libros. Si los hubieran revisado en el tiempo debido, obviamente hubieran tenido también el tiempo para notificar a los candidatos la falta que le hacía de algunas firmas. Evidentemente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral responden a los intereses partidarios y esto no tiene lógica el que al final me vuelvan a dejar a mí participar solo. Pero según el magistrado Noel Orellana, algunos aspirantes a las candidaturas no partidarias han presentado firmas de personas que ya fallecieron o también firmas repetidas. Yo quiero compartirle, por ejemplo, tenemos el caso de un partidario, que yo no voy a mencionar el nombre por respeto a él, que presentó 19.800 firmas. Y la ley permitió que solo le validáramos 8.930 firmas. ¿Se imaginará usted que dentro de esas firmas habían 394 fallecidos? Hasta el momento solamente hay 2 candidatos no partidarios habilitados para participar en los comicios de 2021. El tribunal continuará evaluando los demás casos e informará la próxima semana quiénes quedarán habilitados para participar. Esta es la información que tengo hasta este momento. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Carla. Buenas tardes para ti. Y ahora nos vamos a ir hacia el oriente del territorio salvadoreño, donde ya iniciaron las capacitaciones a quienes integrarán las juntas receptoras de votos. El Tribunal Supremo Electoral ha iniciado con las capacitaciones a las coordinadoras y facilitadoras electorales, para posteriormente capacitar a las personas que se encontrarán en las juntas receptoras de votos, con el objetivo de enseñarles a realizar el escrutinio preliminar de mesa, donde por primera vez en el país se contará con el uso de la tecnología para los próximos comicios electorales 2021. Vamos a abrir salones para que puedan ellos asistir a capacitarse y los facilitadores son los encargados de transmitir esa capacitación. Como les repito, los fines de semana de enero y febrero se van a llevar a cabo esas capacitaciones y ellos, los miembros facilitadores, los que van a capacitar, ellos van a enseñar sobre el escrutinio preliminar que realiza la Junta Receptora de Voto, que es lo novedoso, con tecnología, con un equipo que se lleva a cabo por primera vez con equipo tecnológico.
van a tener la computadora, la impresora, el escáner y un cañón proyector para poder realizar este escrutinio a la vista de todos los vigilantes de diferentes partidos y de los miembros de la JRB. Las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras de votos se iniciarán en el mes de enero y finalizarán en el mes de febrero, siendo utilizado un centro escolar en cada municipio como sede de capacitación. Y esa programación va a iniciar en enero y febrero. Esos 2 meses va a abarcar la capacitación a los miembros de JRB. Esas capacitaciones se van a hacer en un centro escolar, en un centro educativo de cada municipio. Es decir, que aquí en Usulután hay 23 sedes de capacitación. Y es lo que se realiza año con año. Aquí en Usulután tenemos al Instituto Nacional de Usulután, que es el que alberga a las personas capacitadas. Son alrededor de 45 coordinadores y facilitadores los que están siendo capacitados y serán al menos 9 fines de semana con turnos matutinos y vespertinos para capacitar a los miembros de las juntas receptoras de votos. Sí, estas son reuniones que hemos realizado con el personal encargado de llevar a cabo estas programaciones. Estas son unas reuniones previas, informativas, de carácter administrativo, para poder enseñarles a ellos, ¿verdad? Y poder darles a conocer de qué se va a llevar a cabo, de qué se va a tratar la próxima capacitación que ya se avecina, para lograr el objetivo que nosotros queremos, que es poder realizar las elecciones de 2021 de acuerdo a la ley, de acuerdo al marco establecido legalmente, y que se respete la voluntad y la decisión del pueblo, que es el que tiene la última palabra, y que podamos en realidad pues ganar todos y poder fortalecer la democracia. Se estarán llevando a cabo más reuniones y capacitaciones en los próximos meses, con el objetivo de afinar detalles para los próximos comicios electorales 2021. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Y magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con las máximas autoridades de los diferentes partidos políticos. También participaron el fiscal general y Procuraduría de Derechos Humanos, delegado de la Policía Nacional Civil, la Nunciatura Apostólica, entre otros. El propósito fue hacer ver la necesidad de crear un clima de confianza, respeto y transparencia del proceso electoral de cara a los comicios del próximo año. Ese era el objetivo de la reunión, llegar a un acuerdo de que ustedes dirigen a sus militantes, que pueda haber un acuerdo consensuado de que se permita trabajar y terminar las inscripciones. Si es posible, vamos a trabajar, estamos trabajando horas nocturnas. Me parece que es importante la prevención de actividades o conductas que puedan desembocar en una violencia. Y si esa es la finalidad, prevenir la violencia, buscar alternativas de diálogo, buscar el acercamiento adecuado conforme a las normas jurídicas y a las normas de convivencia común, por Dios. Y continuamos con más información. Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron un decreto para que el Ejecutivo pueda pagar el FODES a las municipalidades, el cual ya se les adeuda 7 meses. Con 64 votos a favor, se reformó el artículo 2 del decreto legislativo número 640, donde se reorientan 354 millones de dólares, de los cuales 288 son para solventar el pago del FODES adeudado a las alcaldías. Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó al instante y dijo que el decreto era imposible de ejecutar y que este será vetado. Por su parte, el alcalde de San Marcos por el FMLN señala que ya es un juego político por parte del Ejecutivo, ya que la Corte de Cuentas de la República señaló que sí habían fondos para que se hiciera el desembolso a las alcaldías. Este proceso del decreto, del veto, de dirimir la controversia si le toca a la Corte Suprema de Justicia, va a generar por lo menos un mes de aquí en adelante para que esta situación quede clara. Mientras tanto, los gobiernos municipales van a seguir sin dinero, las necesidades en diciembre crecen para los gobiernos municipales, que le dé a los municipios, aunque sea 2, 3 meses de los 5 que debe, porque eso vendría a oxigenar las necesidades y los compromisos que tienen los gobiernos municipales con las comunidades.
Si bien el pago a las municipalidades es una obligación constitucional, el ministro de Hacienda dice que va a priorizar los pagos y los recursos con los que cuentan en las arcas del Estado. Que él no tiene discrecionalidad del cumplimiento de lo que la Constitución le mandata. El artículo 207 de la Constitución de la República es clara que él tiene que transferir el 10% de los fondos de la nación a las alcaldías. Si él continúa haciendo las interpretaciones o tomando las decisiones que él quiere y no las que le manda la ley, va a cometer un delito de actos arbitrarios y va a ser procesado en su momento. Podrá sentirse hoy muy protegido por parte del señor presidente de la República, pero llegará su momento en que tendrá que dar cuentas y eso va... El edil señala que hay alcaldías que han tenido que interrumpir sus servicios por la falta de pagos. Hay municipios que las planillas de los trabajadores dependen del 25% del FODES, que tienen hasta 3 meses de no pagarles a sus trabajadores. Es una situación inhumana y una situación grave la que ha ocasionado el señor ministro de Hacienda. Para Fidel Fuentes, el Ejecutivo quiere ver hacer mal a las distintas alcaldías para que los candidatos de nuevas ideas empiecen a agarrar fuerza para los comicios electorales del 28 de febrero del próximo año. Informó para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y ahora nos vamos a enlazar con el periodista Inmar Batres, quien ha conversado con alcaldes acerca de cómo están trabajando las municipalidades sin el FODES. Inmar, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en San Pedro Perulapán y las restantes 261 alcaldías como esta siguen sin recibir el FODES. Hablamos con el alcalde de este municipio, quien nos dice que a punto de finalizar noviembre pues saldrá justo con las finanzas. Pero ¿qué ocurrirá en diciembre? Esa es la gran disyuntiva que tienen no solo este alcalde, sino que los demás. Escuchemos a continuación qué dice el alcalde de San Pedro Perulapán al respecto. Todas las alcaldías estamos en punto de quiebre y San Pedro Perulapán igual. Pues nosotros tenemos nada más dinero para pagar este mes. Ya diciembre prácticamente no tenemos dinero. Ya los proyectos que teníamos planificado hacer pues prácticamente están estancados. Pues pedimos a las autoridades pertinentes y decirles de que el alcalde no pierde, si quien pierde es el pueblo al no llegarle los proyectos. Así es que pedimos, solicitamos que den este dinero, ¿verdad?, a las alcaldías que estamos necesitando. Sin embargo, eso no ha impedido que se sigan ejecutando pues las labores de seguridad en coordinación con la Policía Nacional Civil, que por cierto ahora también se lanzaron 2 proyectos en este municipio, uno pues una pavimentación de más de 3 kilómetros de calle y otro la creación de una pasarela que desde hace años estaba siendo solicitada en este lugar. Así que ese es el panorama que al menos en este municipio está ocurriendo pese al impago del FODES. Algunas obras se siguen ejecutando, pero esperaremos a ver a diciembre qué es lo que ocurre, sobre todo con las deudas y también con los sueldos que tiene que honrar la alcaldía municipal de este municipio y las de todo el país. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Inmar. Nos mantenemos pendientes de este tema y vamos a continuar hablando de lo que ocurrió en la sesión plenaria de este jueves, porque en la Asamblea Legislativa se aprobó que el transporte colectivo tenga su subsidio para operar y mantener sus tarifas durante los próximos 12 meses. A continuación le tenemos los detalles. Pasaron 7 meses desde que venció la Ley de Compensación Económica para el Sistema de Transporte Colectivo, que significa dar subsidio a los buses y autobuses que brindan el servicio. Sin embargo, la Asamblea aprobó en la última sesión plenaria una ley similar que estará vigente a partir del mes de diciembre. Se darán $200 por microbús y 400 por autobús, una situación que dejó puntos de vista encontrados entre los diputados. El ministro de Obras Públicas envió la carta y está documentada en la Asamblea, porque nosotros dijimos siempre un acuerdo, y es que el gobierno se entendiera con el sector de transportes y que cuando tuvieran un acuerdo y un entendimiento que lo enviaran a la Asamblea. Ahí está la carta en la Comisión de Hacienda. El negocio de estos malos transportistas, no son todos, repito, es cobrar subsidio y tener sus unidades estacionadas, y eso ya lo pudimos ver desde diciembre del año pasado. Por eso es que hoy no quisieron
aprobar las condiciones que se habían propuesto. Quiero lamentar profundamente y con mucho dolor que no haya sido capaz de lograr que mi propio partido político me haya acompañado en esta causa de buscar dignificar el transporte público. La ley será retroactiva, es decir que por los 7 meses que no recibieron la compensación, ahora recibirán el acumulado. Se trata de $1,400 por microbús y $2,800 por autobús, y no tendrán ningún tipo de requisito para el sector de transporte. Sí, es que nosotros la verdad es que si vamos a hacer, dijéramos, a buscar una aprobación de una compensación de verdad para el transporte colectivo, no son estos montos que se han aprobado ahora. Son más altos, pero definitivamente por eso nosotros hemos dicho que al menos viene a paliar un poco la situación económica difícil que está enfrentando el sector. La aprobación de la nueva ley incluye el retorno del impuesto Cotrans, el que obliga a pagar 10 centavos de dólar por galón de gasolina a los automovilistas para el financiamiento de esta compensación para el transporte colectivo. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y ya ante esto han reaccionado empresarios del sector transporte. Uno de ellos es Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS. Decirle que a las diferentes fracciones que votaron por este decreto que el beneficio va directo a la ciudadanía y que por ende, verdad, los felicito porque han hecho una labor bastante buena para esto. Y por el otro lado, el gobierno, los acuerdos, verdad, que se ha trabajado, verdad, para llegar a esta conclusión, el BMT y MOC ha sido muy de suma importancia. El incentivo, verdad, que necesitan las empresas, no es esto lo que acaba de aprobar la Asamblea, pero es parte, verdad, de un complemento por haber estado alrededor de 5 meses, verdad, en una crisis que no sabíamos qué hacer sobre la pandemia. Y saben, unos zapatos pueden ser la compra de tu vida. Por compras de $20 con todas tus tarjetas de crédito y débito Bacredomatic, participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.bacredomatic.com. Seguimos con más información. Gracias, Zuli. Y ahora vamos con información internacional, y es que el Senado de México aprobó la reforma constitucional que suprime el fuero presidencial para que así los mandatarios del país puedan ser juzgados mientras estén en el cargo. Una iniciativa impulsada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Con 89 votos a favor y 23 en contra, la Cámara Alta ratificó la reforma constitucional que ya fue aprobada en septiembre por la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ser validada por la mayoría de los 32 congresos estatales del país. La reforma modifica el artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establecía que el presidente solo podía ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras estuviera en el cargo. Y vamos con más información luego que una enfermera acusara a un centro de detención en el condado de Irwin, en Georgia, de someter a mujeres recluidas a esterilizaciones obligatorias. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos citó a sus directores por presuntos abusos médicos, esterilizaciones forzosas y medidas de seguridad dudosas para evitar la propagación del coronavirus. De momento, las correccionales en cuestión, que tienen un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, han asegurado que no pueden compartir información sin el consentimiento de las autoridades migratorias. Y en declaraciones a los periodistas el Día de Acción de Gracias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si el demócrata Joe Biden, que prestará juramento el 20 de enero, es certificado como ganador de la elección por el colegio electoral, dejará la Casa Blanca, pero a su vez expuso que sería difícil para él ceder en las circunstancias actuales y se negó a decir si asistiría a la toma de posesión. Esta elección fue un fraude, insistió Trump en la Casa Blanca, sin ofrecer ninguna evidencia concreta de irregularidades electorales generalizadas.
Nos vamos ahora al otro lado del mundo porque una pelea estalló en el edificio del Parlamento taiwanés luego que los legisladores usaran tripas de cerdo para protestar contra una política entrante que permitiría las importaciones de carne de cerdo y res de los Estados Unidos. El primer ministro de Taiwán iba a dar un informe sobre la política de la carne de cerdo, pero fue interrumpido por los legisladores del opositor Partido Nacionalista que arrojaron bolsas de órganos del cerdo al suelo. Los parlamentarios del gobernante Partido Democrático Progresista intentaron detener la manifestación, lo que provocó caos y enfrentamientos. Y cuando llegamos a la 1:41, queremos compartir con todos ustedes cómo se encuentra el mapa del observatorio de lluvias hasta este momento. Y ojo, la zona de Ahuachapán y el norte de Morazán, porque esos puntos azules que ustedes observan son lluvias débiles que se están tendiendo justamente en estas dos zonas en territorio salvadoreño. El resto del país de momento tiene un clima soleado, por momentos nublado, pero pendientes de las posibles lluvias que vamos a tener lo que resta de la tarde. Con esta información vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, pero regresamos en minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora nos va a acompañar en la entrevista de esta tarde David Reyes, diputado por el partido Arena, con quien vamos a conversar de diferentes temas, entre estos el FODES y el subsidio al transporte público. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, diputado, y bienvenido. Vamos a conversar inicialmente acerca de esta ley que se aprobó acerca de la compensación a los transportistas dentro de la Asamblea Legislativa. Su voto fue en contra, diputado. ¿Por qué razón? Sí, bueno, yo desde que llegué a la Asamblea Legislativa he sido un duro crítico sobre este subsidio que se le otorga a los transportistas, millonario subsidio, porque se les entrega prácticamente un cheque en blanco, alrededor de 50 millones de dólares cada año. Ya a estas alturas suman más de 600 millones de dólares, pero no percibimos un cambio en la forma como tratan al pasajero, no percibimos en una mejor atención al usuario del transporte colectivo. No vemos buses accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo. Seguimos viendo conductores ebrios al volante que ocasionan accidentes y muchas veces muertes. Seguimos viendo que irrespetan las leyes de tránsito sin respetar los semáforos, las paradas de buses. Muchos de ellos incluso adeudan más de $40,000 en multas, solamente un conductor. Pero lo que pasó ayer fue que se les premió nuevamente. Y se lograron los votos, diputado. En ese sentido nos gustaría conocer qué es lo que contempla esta aprobación que se hizo el día de ayer. Con mucho gusto. Bueno, es importante decirlo con esta total claridad. A partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, que un paréntesis, yo espero que sea vetada o al menos observada, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, nuevamente se activa un impuesto de 10 centavos por cada galón de combustible que se consuma. O sea que todos los salvadoreños, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, nuevamente vamos a pagar 10 centavos de dólar adicionales por cada galón de combustible que consumamos, por una parte. Otra cosa es que se otorgará un subsidio de $400 a cada bus y $200 a cada microbús. Pero como si esto fuera poco, la ley establece que debe de ser retroactiva para que se les pague desde enero de este año, 2020, hasta diciembre del próximo año, hasta diciembre del 2021. Independientemente hayan trabajado o no, porque sabemos que durante varios meses que estuvimos en cuarentena se restringió la circulación de buses. Sin embargo, alrededor de 4 meses, sin embargo, se les va a pagar subsidio por esos meses que no trabajaron. Diputado,
queda esto establecido dentro de ley, independientemente hayan trabajado o no. Le pregunto esto porque en reiteradas ocasiones el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, ha dicho que todo ese tiempo que no se trabajó durante la pandemia era un ahorro que se iba a tener para el Estado y que no iba a ir destinado a los transportistas. Lo que sucede es que no se aprobó la propuesta que presentó el ministro de Obras Públicas, y aquí quiero hacer énfasis en hacer un reconocimiento, obviamente, al trabajo que ha estado haciendo el ministro de Obras Públicas en este tema, porque no le han doblado el brazo, ha sido bastante contundente. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa ayer, lastimosamente, con mi voto en contra, por supuesto, ya tú lo mencionabas, se aprobó dárselos de forma retroactiva. Pero esto no es todo. Aparte de eso, Célida, Graciela, estimados salvadoreños que nos sintonizan, les van a dar un bono adicional de $2.800 a cada bus y $1.400 a cada microbús. Esto es totalmente inaceptable. ¿Y eso en concepto de qué, diputado? Ese bono adicional que usted menciona. Y también me gustaría saber cuál fue el alegato de los demás diputados que sí votaron a favor para que se incluyeran incluso los meses en los que estuvimos en confinamiento, estuvimos en pandemia y sabemos que no todas las unidades estuvieron prestando el servicio. Esta es una excelente pregunta, porque francamente no hubo discusión, no hubo argumentación, se hizo como lo han hecho durante los últimos 10 años, estimadas, con una modificación de agenda, con dispensa de trámites, sin conocer la pieza de correspondencia que se introdujo, sino que simplemente se aprobó con dispensa de trámites, habiendo al menos 4 expedientes que se estaban discutiendo en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el día de ayer aprobaron con dispensa de trámites, y esto, ojo, que pudiese haber ahí un vicio de inconstitucionalidad, porque el proceso de formación de ley se hizo de forma expresa, sin que haya debate, sin que haya discusión, como lo mandata nuestra Constitución. Por eso es que no hubieron alegatos, no hubieron alegatos de ningún diputado. Dentro de los votos a favor se encontraban los del partido Arena. No se han dado las discusiones dentro del partido. Pregunto esto porque sabemos de su oposición férrea a mantener el tema del transporte tal y como ha venido meses y años anteriores. Sin embargo, veíamos el voto a favor. Sí, y aquí yo siempre he hecho una crítica hacia la Asamblea Legislativa por aprobar un subsidio sin establecer condiciones que busquen mejorar la atención del servicio a los usuarios. Pero obviamente con mi partido me toca ser un poco más duro y hago esa crítica constructiva esperando que la próxima legislatura hayan más diputados que le pierdan el miedo a los señores transportistas, o no sé si es miedo o si hay algo más, pero hago esa crítica constructiva porque lamento y me duele en mi corazón, lamento profundamente que no haya sido capaz mi partido político de poder entender la importancia que es para el salvadoreño que se dignifique el servicio del transporte público. Eso es totalmente lamentable. Efectivamente hubieron votos de varios de mis colegas de mi partido, pero también hubieron varios colegas de mi partido que se levantaron y que no votaron. Sin embargo, además de su servidor, la colega diputada Marcela Villatoro también acompañó su voto en contra con la aprobación de este dictamen. Y es que hemos tenido discusión adentro, pero nunca se ha querido tener un debate serio, un debate de altura, simple y sencillamente porque, y esto no solamente en mi partido, sino que en la Asamblea Legislativa en general, simple y sencillamente el tema del subsidio se ha circunscrito a cómo beneficiar al empresario del transporte público, más no así cómo beneficiar al usuario del transporte público, que debería de ser el centro del debate. Si ustedes salen con las cámaras a preguntarles a todos los usuarios del transporte público si están a gusto con el servicio que reciben, estoy convencido que más del 99% les van a decir de que no están a gusto. Pero ojo, aquí hay algo bien delicado que pocos lo han logrado identificar. Ya tú me lo preguntabas, que se les va a dar subsidio durante los meses que no trabajaron, sí, sin importar que muchos de estos transportistas incrementaron el costo del pasaje, y muchos salvadoreños que han estado haciendo uso del transporte público no me van a dejar mentir, han tenido que pagar más
por movilizarse en el transporte público. Y ahora, como un premio, el día de ayer se aprobó darles el subsidio desde enero hasta diciembre del próximo año. Diputado, aquí llama también mucho la atención que han estado enfrascados al interior de la Asamblea Legislativa en el tema de los fondos, en el tema económico. ¿De dónde va a surgir el dinero para poder implementar esta ley, para poder pagarles a ellos, sobre todo teniendo en cuenta que se está contemplando incluso los meses en los que no laboraron? Correcto. Bueno, ¿de dónde se va a fondear esta ley? Pues de este nuevo impuesto que vamos a tener que pagar todos los salvadoreños que consumamos combustible. De ahí se pretende fondear esta ley, este subsidio. Y durante los meses anteriores, pues no sabría decirte porque la ley no lo establece. La ley que se aprobó el día de ayer sin discusión tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y quiero ser bien honesto que estoy esperando a ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el Ejecutivo, porque tiene la opción de vetarla, que es lo que yo esperaría que hiciera, o al menos observarla para que las condiciones que se propusieron en su momento sean obligatorios su cumplimiento. Y si no, pues, pero si simple y sencillamente lo sancionan, lo cual espero que no sea así, pues yo me he reservado el derecho de presentar un recurso de inconstitucionalidad por al menos dos razones. Hay más, pero al menos dos de ellas te voy a mencionar. Uno, el abuso que se hizo de la dispensa de trámites, sin discutir, simple y sencillamente una pieza de correspondencia que se introduce y que se conoció el día de ayer en la plenaria, se aprueba con dispensa de trámites. Y segundo, la irretroactividad que tiene contemplada en esta ley para que se les pague desde enero de este año 2020 hasta diciembre del 2021. Por lo menos ahí te he mencionado dos causas que para mí están debidamente sustentadas por las cuales se pudiese contemplar una inconstitucionalidad. Diputado, ¿y se contemplaron o no se contemplaron las propuestas hechas por el ministro de Obras Públicas? Pregunto esto porque escuchábamos también a la diputada Yancy Urbina decir que prácticamente esta ley aprobada dentro del Pleno reunía parte de las características que había presentado el ministro. Bueno, la propuesta que hacía el ministro es muy similar a la que yo presenté, por eso es que la conozco muy bien y la he leído. Han sido al menos 4 propuestas, quiero que lo sepan, que estaban en discusión en la Comisión de Hacienda. Pero en cuanto a la propuesta que presentó el ministro Romeo Herrera, es que establecía que se les debía de dar $400 a cada bus y $200 a cada microbús, siempre y cuando cumplieran ciertas condiciones para podérselos entregar, como por ejemplo, ¿cuáles? Que exista un mecanismo de control para asegurarnos que unidad que presta el servicio sea la unidad que cobra el subsidio. Otra de las condiciones que estaba proponiendo el ministro era que se tenían que hacer revisiones mecánicas a cada unidad periódicamente. Ustedes han visto, ustedes lo reportan muy frecuentemente cuántos accidentes ocasionan porque se le fueron los frenos o porque no le dieron mantenimiento. Ese era otro requisito. Otro requisito era que todos los conductores de los buses cumpliesen y que estuviesen al día, tuviesen la licencia, el carnet de conductor, que eso garantiza que no tienen deudas en multas. O sea, de esa forma tú te garantizas que los conductores cuiden su licencia, cuiden de no tener mayores multas y que conduzcan como debe de ser. Todo eso se obvió, todo eso se omitió. La única parte que coincide es el monto de los 400 y los 200. Ahora, pero adicional a eso, y esto no estaba contemplado en ninguna otra de las propuestas, se agregó darles un incentivo, y hago comillas en la palabra incentivo, para darles $2.800 a cada bus y $1.400 a cada microbús. Por eso te digo que yo esperaría yo que esta ley sea vetada, ojalá, o al menos observada, para que se establezcan condiciones de obligatorio cumplimiento. Yo tengo entendido, de lo contrario, diputado, no deberían de dárselos. Que sí se ha incluido algunas especificaciones que ellos tendrían que cumplir, como por ejemplo la instalación de GPS en cada una de las unidades y también un contador de usuarios. ¿Cómo deberían de cumplir cada uno de los empresarios o las unidades con este requisito
¿Y cómo sería la forma entonces de verificar que se esté cumpliendo con estas medidas para poder otorgarles esta cantidad de dinero de la cual se ha hablado? Sí, eso es correcto, lo establece, pero inmediatamente después de establecer ese requisito, dice que no es de obligatorio cumplimiento, que si no lo pueden cumplir, no hay problema, que siempre lo van a recibir el subsidio. O sea, no es un requisito. O sea, ahí yo por eso ayer decía que esto suena a un fraude de ley, porque es como decir, ok, se les exige que tengan un GPS, sin embargo, dice, y aquí lo estoy buscando, esto está en el artículo 7, dice que, sin embargo, lo establecido en ese inciso anterior no importa si lo cumplen, sino que se les debe de mantener la compensación correspondiente. Entonces, dice, básicamente, diputado, no hay ningún requisito en realidad que deberían cumplir para que se les otorgue esta cantidad de dinero. Simple y sencillamente se les va a otorgar de ser ratificado. Correcto. Ningún requisito. Eso no es requisito de decirlo, pero que abajito diga, pero si no lo puede cumplir, que siempre se le... Eso, perdónenme, o sea, eso es una burla, honestamente. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en que estoy consciente de que la situación que enfrentan los empresarios del transporte público es crítica. Sin embargo, hay que reconocer que se les ha dado hasta esta fecha más de 600 millones de dólares en concepto de subsidio. Y si ustedes se fijan, seguimos viendo la misma manera de conducir de los transportistas. No vemos que hayan unidades dignas, son muy pocas, y aquí sí debo de hacer una salvedad porque probablemente hay muy buenos empresarios del transporte público, sé que los hay, pero lastimosamente no son la mayoría. Así es, diputado. Y se está premiando el continuar teniendo este mismo sistema de transporte colectivo. Así se perdió la oportunidad, lastimosamente. Bueno, hay que esperar a ver cuál es la decisión del Ejecutivo en ese sentido. También durante la sesión plenaria veíamos una reforma al decreto 640. Esto es para poder entregar a las alcaldías el pago del FODES, además la contrapartida de Fomilenio 2, y además de eso se contempla pues obviamente otro tipo de gastos. En ese sentido yo le quiero consultar porque de pronto escuchábamos o leíamos al presidente de la República, Nayib Bukele, a través de las redes sociales decir que va a vetar esta reforma al decreto. La verdad es que el impago del FODES no es algo que afecte directamente a cada alcalde, afecta a las comunidades que ellos representan, porque no pueden pagar o han tenido que detener proyectos muy sensibles y muy importantes en cada una de sus municipalidades. El día de ayer recibimos la visita de un buen número de alcaldes de todo el país, de todos los partidos políticos, pidiéndonos que se les apoyara. Y efectivamente eso fue lo que se hizo. Ustedes han escuchado decir a varios ministros del gabinete que los fondos del FODES están en la Asamblea Legislativa. Lo han dicho en varias ocasiones. Pues el día de ayer se aprobó una reforma para que esos fondos se le paguen y se le asignen a las alcaldías. Y no es necesariamente a las alcaldías, lo insisto, esto es para los proyectos de becas escolares, proyectos de calles, proyectos de agua potable, en fin, muchísimos proyectos que tienen los alcaldes municipales y que se han tenido que detener por el impago del FODES. Ya son más de 6 meses los que no han recibido. Pues el día de ayer se aprobó esta reorientación para que puedan pagárseles inmediatamente. Si el presidente decide vetarlo, bueno, pues va a tener que seguir su debido curso, el proceso de formación de ley, y supongo que la Asamblea deberá pues deliberar si es que se supera o no un eventual veto. Bueno, por supuesto que estaremos pendientes de este tema. Ya las alcaldías, sobre todo las alcaldías grandes que cuentan con un poco de mayor recaudación, dicen que de alguna forma han logrado ir solventando sus gastos, pero sobre todo las alcaldías pequeñas, las más pequeñas, que no logran ese nivel de recaudación, dicen que están al límite y que posiblemente se vendría una crisis, especialmente ahora en diciembre, que
hay que cubrir otros costos de aguinaldo y bueno, demás gastos que sabemos que tiene cualquier institución. Quiero agradecerle, diputado, por habernos acompañado y por la apertura a abordar estos temas. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bendiciones. Bendiciones, diputado. Muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en breve. Este fin de semana se realiza la jornada número 3 de la fase 2 del torneo de Apertura 2020 con emocionantes encuentros. Por el grupo A, Emplumados y Albos se enfrentarán en el Juan Francisco Barraza. Siempre por el grupo A, pero a las 2:30 de la tarde, el Jocoro recibe la difícil visita del Sonsonate FC en Tierra de Fuego. El costo será de $10 general. Por el grupo A siempre, a las 3 de la tarde, el Atlético Marte recibe a los Caleros en el Estadio Cuscatlán, con precios de $5, $7 y $12. Por el grupo B, el sábado 28 de noviembre, el equipo del Santa Tecla FC se enfrentará al Municipal Limeño en el Estadio Nacional Las Delicias, con precios de $4, $7 y $15. Siempre por el grupo B, el domingo a las 3 de la tarde, el equipo del Tanque Fronterizo se enfrentará al Club Deportivo FAS con precios de $5 y $10 en el Estadio Arturo Simeón Magaña. Mientras que en el Estadio Sergio Torres, para cerrar esta jornada, Luis Ángel Firpo se enfrentará a la de Chalatenango a las 3 de la tarde con precios de $8 y $15. Y seguimos con información del fútbol nacional, pero ahora nos vamos específicamente a la selección. ¿Por qué? Porque la selección nacional mayor ha bajado 2 puestos, sí, así como lo escucha, 2 puestos en el ranking FIFA. Esto lo mostró así la actualización del mes de noviembre, pasando de la posición 68 a la 70. A nivel de CONCACAF, la selección sigue estando dentro del top 10, ubicándose en el 6º puesto con 1.346 puntos. La selección de El Salvador, dirigida por Carlos de los Cobos, no tiene compromisos oficiales, por lo que resta del año, aunque de manera extraoficial, se sabe que la selecta sí tendría un partido para terminar el 2020 en cuanto a actividades deportivas, ya que se habría llegado a un acuerdo con la selección de Estados Unidos para disputar un partido de carácter amistoso en el mes de diciembre. El ministro de Hacienda ha llegado a poner un aviso legal a la Fiscalía General de la República. Nos vamos a enlazar en este momento para escuchar sus declaraciones. Acceso irrestricto a la información. Pero no se vale que usando las facultades que la ley le da como Corte de Cuentas de la República, se esté diciendo mentiras, se esté diciendo cosas que no son reales y no se dé los plazos ni las comunicaciones para uno poder desvirtuar los hallazgos. Yo que he trabajado mucho en materia de auditoría en el sector público, sé lo delicado que es una auditoría mientras esté en curso, porque todo lo que el auditor puede pensar luego puede que no sea cierto porque no está en el día a día de la institución, pero no nos han dado espacio para contestar nada y en cambio salió a dar declaraciones a la prensa. Yo le quiero recordar al presidente Ansora que hay algo que se llama código de ética y que lo obliga a él a ciertos principios. Y uno de los principios que debe respetar es el secreto profesional. Esto es parte de la normativa de la Corte de Cuentas de la República, el Código de Ética. Y dice que en las actuaciones se debe guardar ese secreto profesional mientras estén en curso las audiencias. Además de eso, él debe guardar también otro principio que es parcialidad política partidaria. Estos principios rigen todas las actuaciones de la Corte de Cuentas.
Además de esto, por si esto fuera poco, o sea, él no tiene acceso por ley de la ley orgánica de la Corte de Cuentas de la República, él no tiene acceso a los expedientes de auditoría. ¿Cómo obtuvo acceso? ¿Por qué fue a revisar expedientes a los que legalmente no puede acceder para dar una declaración ante los medios? Que nos diga el magistrado Ansora, que nos diga cuántas veces hace esto la Corte de Cuentas, porque nunca lo han hecho hasta ahora. Hoy decidieron violentar sus propias leyes, sus propios reglamentos y también exponer el último vestigio de respeto de la institución, como les decía. Pero, además de acceder a expedientes que no debería tener acceso y revelarlos públicamente diciendo mentiras, además de eso, adelantó criterios. El magistrado forma parte de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas está integrada por 7 direcciones de auditoría, una Cámara de Primera Instancia y una Cámara de Segunda Instancia. Las direcciones de auditoría son las que hacen el proceso administrativo de la auditoría. Cuando esta termina, hay un informe final de auditoría. Ese puede ser público, no tenemos ningún problema con que lo sea. Ningún problema. Pero hasta que tenga informe final de auditoría, hasta que nosotros hayamos ejercido nuestra defensa y hayamos presentado todas nuestras aclaraciones. Cuando termine el proceso en una de las 7 direcciones de auditoría de la Corte de Cuentas, pasa a la Cámara de Primera Instancia, donde los jueces de cuentas emiten una resolución y posteriormente uno puede llegar a ejercer su defensa. Si no está conforme con la resolución, uno puede llegar a ejercer su defensa a la Cámara de Segunda Instancia, que está compuesta por los 3 magistrados. Él forma parte de ese proceso. Él ya fue y está viciado, porque ya conoció el expediente. Entonces no nos asegura que se vayan a respetar los derechos, no de Alejandro Zelaya, no de Gerson Posada, ni no de la directora Karen Vázquez, la directora de Asuntos Jurídicos, sino del Ministerio de Hacienda. No se nos está asegurando que se vayan a respetar los derechos a un debido proceso. Entonces, por tal motivo, vamos a presentar este aviso para sentar un precedente también, de que no se usen las instituciones para fines partidarios o para fines electorales. Así que eso es lo que vamos a presentar este día y con mucho gusto contesto alguna pregunta sobre el tema. Bueno, escuchamos parte de las declaraciones del ministro de Hacienda. Recordemos que esto se da como una reacción luego que la Corte de Cuentas de la República presentara un aviso ante la Fiscalía General de la República por el uso de fondos del Estado que contempla un 10% destinado al FODES y que hasta este momento no se ha hecho ese desembolso, y es por esa razón que ha llegado ahora el ministro de Hacienda como una respuesta. Así es, nosotros así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Desde ya le deseamos un maravilloso fin de semana.